Tenemos la fonética articulatoria, que es la que se encarga de la producción del sonido. Para que se produzca el sonido, el aparato fonador realiza un conjunto coordinado de movimientos, en donde los pulmones crean una corriente de aire que atraviesa la laringe. Esta corriente de aire llega hasta la cavidad supraglótica, que es la que está por encima de la glotis, que puede ser la boca o la nariz, o también pueden ser las dos al mismo tiempo. Esta actúa como una caja de resonancia similar a la de una guitarra cuando modula los sonidos que se producen con las cuerdas, o un tambor al recibir el golpe en el parche que están haciendo resonar. Cuando este aire es expulsado por los pulmones hacia afuera, es modificado por la posición de los dientes y la lengua y se pronuncian sonidos dentales como la D y la T, o labiales como la M o la B. Debemos tener clara la diferencia entre fonación y articulación. La fonación es cuando se produce la voz mediante el aire de los pulmones, es decir, la fonación es simplemente el aire de los pulmones que se convierte luego en algún sonido lingüístico. La articulación, sin embargo, es aquella que modifica la corriente del aire con los órganos supraglóticos. Un ejemplo comparativo, aunque no tiene nada que ver con la lingüística, es el siguiente. Cuando tenemos un pedazo de madera, esta se encuentra totalmente natural. Esta es la fonación. Y el proceso de convertir este pedazo de madera en algún artículo, por ejemplo, un escritorio, es la articulación. Esto quiere decir que en lingüística la articulación es aquella que nos enseña cómo nosotros debemos pronunciar de manera correcta para no cometer errores. En la fonación intervienen los siguientes órganos. Tenemos primero la laringe, que es un cartílago, y el hueso hioides, que se encuentra bajo la lengua. Es un huesito que está en la base de la lengua, atrás. Seguido tenemos las cuerdas vocales, que son dos masas musculares recubiertas de mucosa a ambos lados de la laringe. No pensemos que de pronto las cuerdas vocales son como comparan a veces erróneamente con las cuerdas de una guitarra. Recordemos esto, las cuerdas vocales son dos masas que se encuentran a ambos lados de la laringe y estas pueden estar abiertas o pueden estar cerradas. Luego tenemos la glotis, que es un espacio entre las cuerdas vocales. Entonces, cuando las cuerdas vocales están abiertas o están cerradas, el espacio que queda entre estas dos se llama glotis. Para la producción de la voz tenemos que el aire de los pulmones pasa por la glotis. Esta corriente de aire que pasa por la glotis fricciona las cuerdas vocales. Podemos comparar esta fricción más o menos cuando un artista toca la guitarra y mientras más tensa esté la cuerda o menos tensa esté la cuerda, va a vibrar un número determinado de veces. Aquí también el aire que pasa friccionando a las cuerdas vocales va a darnos un valor de vibraciones que es el que nos da la característica a las personas de los timbres de voz. Por lo general en los hombres vibra de 100 a 200 veces por segundo y en las mujeres vibra de 150 a 300 veces por segundo. Ahí tenemos nosotros los tonos de voz agudo y graves respectivamente. Ahora estudiemos la articulación. Tenemos el órgano llamado faringe, que se encuentra entre la laringe y el velo del paladar. Luego tenemos la cavidad bucal, que se conoce normalmente como boca, es el término popular normal. Científicamente se debe decir, o técnicamente, cavidad bucal, que se encarga principalmente de las modificaciones de las corrientes de aire. Es decir, depende cómo nosotros
tengamos la cavidad bucal o la movamos, vamos a tener diferentes formas de corrientes de aire. Después tenemos la cavidad nasal, que también es un término técnico. La cavidad nasal no es nada más que la nariz, y cuando está en uso la úvula está baja. Aquí tenemos otro término nuevo, la úvula. La úvula es lo que se conoce normalmente como campanilla. En español, por ejemplo, se suelen utilizar sonidos nasales como la N, la M, la ñ, pero en otras lenguas como en francés y portugués existen vocales nasales que nosotros no las pronunciamos porque no tenemos ese contacto continuo y no tenemos la práctica y se nos daría un poco complicado. Recuerden, esto se utiliza cuando la úvula está baja. Bueno, tenemos el esquema de la cavidad bucal y tenemos el paladar. El paladar se divide en muchas partes, pero básicamente nos interesa a nosotros conocer la úvula, que sabemos que es la campanilla, el paladar blando, que se le conoce también como velo del paladar, es decir, si nosotros ponemos la lengua y la llevamos lo más atrás posible, pues podemos darnos cuenta que es blando. También podemos tocarnos con el dedo antes de llegar a la campanilla arriba. Es una parte blanda que se hunde. Eso se llama paladar blando o velo del paladar. Y finalmente tenemos el paladar duro. Y si es cuando en el mismo toque anterior tocamos un poquito más hacia afuera y tenemos la parte más durita, ese se llama paladar duro. A continuación tenemos los alvéolos. Bueno, aquí algunos dicen alvéolos, otros dicen alvéolos, y ya queda a criterio de ustedes. Vean si le colocan tilde o acento. Los alvéolos son esta parte que está justo detrás de los dientes, que tiene como rugosidades. Tenemos la lengua. La lengua no hace falta que le presentemos ni tampoco los dientes. Creo que todos sabemos que tenemos dos series de dientes, los de arriba y los de abajo, y los labios, que menos que hayamos tenido un accidente muy grave, tendríamos dos labios, el superior y el inferior.